Realmente parece que nada detiene la ola de violencia que está azotando al país este año de 2017, al punto que pareciera también que nos comenzamos a acostumbrar, como ya sucedió, a los altos niveles que se registraron en 2011. ¿Es o estamos padeciendo una cierta normalización de la violencia en el país? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande sus comentarios, sus puntos de vista. Y ahora acompáñenme a ver algunos datos de contexto sobre este fenómeno para regresar aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El delito y la espiral de violencia no dan tregua. En el arranque del año se registraron los índices de inseguridad más altos de 2 décadas y regresaron a los niveles de 2011, que se cuenta como el más violento después de la declaración de guerra contra las drogas del expresidente Felipe Calderón. En el primer trimestre del año se rompió el récord de homicidios en 30 de los 32 estados del país, y de continuar la tendencia así, este año, México regresará al nivel de violencia que se veía incontrolable en el sexenio anterior. La ola de violencia se acompaña también de una mayor incidencia de delitos de alto impacto, como el robo en los gaseoductos de petróleo por los llamados huachicoleros, el homicidio de un bebé en la carretera de Puebla durante el robo a una familia, y también de 2 mujeres, como el ocurrido a Lesbi Osorio la semana pasada en el campus de la UNAM en la Ciudad de México. Del fenómeno preocupa especialmente el incremento de la inseguridad en la capital del país, donde fue aprehendido también la semana anterior un lugarteniente del cártel de Sinaloa, Dámaso López, avivando la discusión sobre la presencia de los cárteles en la urbe. ¿Qué explica este incremento de la violencia? ¿Cuál es el mensaje para las políticas de seguridad? ¿Qué respuesta darán las autoridades una vez que el presidente Peña Nieto reconoció el incremento del delito en 2017 y urgió a los gobernadores a asumir sus responsabilidades? ¿Qué papel juega la reforma penal o las policías locales? Los altos niveles de violencia tienen un impacto de 18% en la economía del país, es decir, 3.07 billones de pesos, que equivalen a 25.130 pesos por persona. 2. En el país no solo existe un grave deterioro en los niveles de seguridad, sino que este 2017 será el peor año, comparado con 2011, afirmó el director de la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, Santiago Roel. El director de Semáforo Delictivo indicó que la estrategia de seguridad ha sido un fracaso rotundo y afirmó que es muy peligroso insistir en más de lo mismo porque es una estrategia fallida. 3. Ante la alta incidencia de delitos en la autopista México-Puebla y luego del asalto a una familia en el que 8 sujetos asesinaron a un bebé y violaron a la hermana y a la madre, Caminos y Puentes Federales solicitará mayor apoyo de la Policía Federal. 4. Marzo fue considerado por el Observatorio Nacional Ciudadano como el mes más violento del que se tenga registro en México, pues se contabilizaron 2.020 homicidios dolosos, la mayor cifra alcanzada desde junio de 2011, cuando se registraron 2.038, y se presentaron los mayores registros históricos en delitos como robo con violencia, de vehículo y a transeúnte, así como de violaciones. 5. En el primer trimestre de 2011 se registró el mayor número de robos denunciados en la Ciudad de México de los últimos 5 años. Fueron casi 23.400 asaltos de todo tipo denunciados, un promedio de 260 nuevos robos a diario. Con estas cifras, la tasa de robos en la capital duplica a la tasa nacional e incluso en algunas delegaciones es hasta 5 veces más. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Vamos a tocar un tema que se han venido acumulando desde que comenzó el año, pero las últimas semanas han sido especialmente notorias en informaciones relacionadas con la inseguridad, porque es un hecho, el índice de delito ha estado subiendo nuevamente en este 2017, en el primer trimestre. Buena parte de los registros indican que estamos aproximándonos a los que se registraron en 2011, que se recuerda como el año más violento quizá en casi un siglo en el país. Y no es una cuestión menor,
porque a usted le preocupa, es un asunto que a usted le afecta y por eso justamente nos queremos meter a tratar de desentrañar qué nos está pasando, por qué estamos viviendo los últimos días incluso una revuelta de noticias en relación casi cotidianas con la inseguridad, con el repunte de la violencia y por supuesto también saber cuál es la respuesta, si como parecían advertirse en algunos casos, comenzamos también a acostumbrarnos o a sentir una cierta normalización en ella. Esto último lo estoy tomando del artículo que hoy publicó Edna Jaime en La Universal. Edna, un placer que estés conmigo. Para mí es un gusto siempre. Un gusto, directora de México Evalúa. Así es. Pepe, pues efectivamente, la violencia está creciendo de manera importante en el país, ya lo dijiste, si esta tendencia se mantiene, vamos a cerrar el año con los niveles de 2011, que fue el año más violento en el país en su historia. Decías tú desde la posrevolución, o sea, es que casi me estarías diciendo el año más violento en un siglo. Sí, Pepe, y ¿sabes qué? Marca el 2017, 10 años de que la tendencia en el homicidio en este país dio un viraje inesperado y empezó una espiral que parecíamos incontenible y después vimos que 2012 empezaba a disminuir, el nuevo gobierno asumió el poder con tasas de homicidio en descenso. De hecho, eso me parece que los hizo elegir. O sea, el último año de Calderón ya se había comenzado a registrar una pequeña pendiente. Se empezó a revertir y parecía que ya no iba a haber retorno, Pepe, que habíamos encontrado la fórmula o las fórmulas para poder contener la violencia, que habíamos podido revertir situaciones de extrema violencia como la que registraba Ciudad Juárez y que estábamos pues encontrando la salida. Y pues no, el año pasado y sobre todo el crecimiento se acentúa de la violencia homicida y debe preocuparnos mucho, Pepe. Pero a ver, de los datos que yo traía, no solamente la homicida, traigo también incremento de secuestros 20%, 30% el primer trimestre, 30% homicidios y extorsión, 20% secuestros. Fíjate, Pepe, que creo que es una situación de deterioro generalizado en materia de seguridad. No puedo decir que esté presente en todo el país. En México Evalúa hicimos un estudio muy interesante para entender dinámicas de violencia urbana y nos permitió comprender que cada ciudad tiene un perfil particular, un perfil criminal particular. O sea, no es una cuestión, digamos, homogénea. No, no es el mismo problema. No son las mismas causas, entonces... Aunque, a ver, otros datos indicarían que a pesar de ser distinto el perfil, el incremento que se ha producido en cerca de 30 de ellas es notable. No sé si son los mismos datos que tú traes. Sí, Pepe, creo que tenemos ciudades en este país con una grave crisis de seguridad, pero también decirte que no es lo mismo una zona metropolitana que tiene un grave problema de robo en casa habitación o en transporte a una que tiene violencia letal. Sí tenemos como un problema circular. Pepe. Ahora, ahí hay una cosa que me preocupa mucho, y lo decías tú hace un momento, cuando comienzan a bajar el índice de los delitos en 2012, parecía, dijiste, que habíamos encontrado las fórmulas. Y ahí hay dos cuestiones que me llaman la atención. La primera es, ¿cuáles eran esas fórmulas? Y segunda, si hoy esas fórmulas están vigentes. Pepe, mira, teníamos tasas nuestro promedio nacional en términos de tasa de homicidio se elevaba porque teníamos regiones muy violentas. Cuando esas regiones muy violentas, estoy pensando en Ciudad Juárez, que es el caso paradigmático, encontraron la manera de detener la violencia criminal. Pues, y como otras plazas, no fue la única, Tijuana fue primero, Juárez, Nuevo León, te estoy hablando de los casos más paradigmáticos. Sí, claro, Y bueno, sí, encontramos que en Ciudad Juárez hubo una inversión multimillonaria en este programa Todos Somos Juárez, que llegó, no sé si tú recuerdes, el avión presidencial con funcionarios públicos con portafolios llenos de dinero,
para ver cómo resolvía ese problema. Una sociedad civil muy activa, comprometida, mis amigos de Juarenses por la Paz, de la Mesa de Seguridad, realmente mexicanos con un compromiso y una convicción de verdad ejemplar, Pepe. Y tuvimos mucho trabajo de construcción de capacidades locales, ministerios públicos. Este grupo formaba ministerios públicos, formaba todos aquellos operadores que tienen que ver con la justicia. O sea, dirías, en ese momento la fórmula fue inversión pública en órganos de administración de justicia, las cárceles. Se trabajó en Chihuahua, se trabajó en cárceles, se trabajó en su aparato de justicia. Pues la verdad, Pepe, sí hubo avances importantes. Bueno, y Todos Somos Juárez fue un experimento entre prevención social, traer programas federales, atención a grupos vulnerables. No había mucha preparación ex ante de las intervenciones, pero algo funcionó ahí. Pues tenemos Tijuana, que también logró detener secuestros, estaban asolados por el secuestro, también por homicidio entre bandas criminales, y Tijuana Innovadora. Sí, exacto. Otra vez un ejercicio donde la ciudadanía era el centro de la estrategia de las intervenciones, de la demanda a la autoridad. Nuevo León, ¿qué se puede decir? La intervención directísima de un grupo de empresarios. La renovación de las policías. Fuerza Civil fue una conceptualización compartida entre autoridades y sociedad, sobre todo un grupo muy prominente de empresarios que le pusieron dinero, Pepe, que dijeron, queremos una policía profesional, pues le tenemos que meter Pues sí, dinero. yo recuerdo que además la traían de varias partes del país, hubo un operativo de reclutamiento muy No impresionante. lograron su objetivo de reclutar el número que tenían previsto, porque aparte mantener una fuerza profesional como la que esta implicaba es costoso, Pepe. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 6 años para regresar a los niveles de violencia y de delincuencia que había en el año más violento, perdón la redundancia, del gobierno pasado? Estamos hablando con Edna Jaime, directora de México Evalúa, y nos quedamos, Edna, en efecto, el incremento en la espiral de violencia se explica o se tiene que explicar. Y una de las razones, tú decías, las fórmulas que habían funcionado ya o no están funcionando o están siendo limitadas. Y dentro de esas está una sociedad civil que antes era muchísimo más activa y que hoy se ve mucho más retraída. Empresarios que antes estaban muchísimo más metidos, Tijuana, Ciudad Juárez, que hoy están más alejados o más preocupados, quizá por otras preocupaciones, el TLC, la situación económica, etcétera. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? ¿A qué lo atribuyes tú? Yo creo que logramos tener casos exitosos, pero no logramos articular una estrategia exitosa. Y estos casos exitosos, pues ciertamente los empresarios cuando empezaron a ver que la cosa mejoraba, a lo mejor se han replegado, pero creo que ya tienen como que el camino andado, ya saben cómo pueden enfrentar o sea, el digamos, problema. ya traes, digamos, algunas experiencias. No, yo creo que Nuevo León, si llegara a una espiral de violencia de nuevo, pues ya saben los empresarios que tienen que dar un paso al frente, que tienen que presionar a las autoridades, que tienen que otra vez poner atención en Fuerza Civil, hacer un diagnóstico y un corte de caja de qué pasó con Fuerza Civil. Me parece que en Ciudad Juárez, conociéndolos, en cualquier momento se reactivan y pueden... Pero lo que necesitamos pensar es qué está pasando en el país. Y creo que nos quedamos atorados en una estrategia. No hubo cambio alguno. No hubo cambio alguno. A ver, pero ese es un punto que me parece muy importante, porque, a ver, tú lo que estarías señalando es, tus palabras me apuntarían más bien a retomar la estrategia. No, pero es retomar los elementos de las estrategias que funcionaron en ese momento o aceptar que la bronca que tenemos hoy es que no hay estrategia. No, Pepe, yo me pregunto, ¿cuál es la estrategia en materia de violencia e inseguridad en el país en este momento? Con Calderón nos quedaba muy claro, Pepe, que era desmantelar a las grandes bandas criminales que imponían un desafío al Estado mexicano. Y descabezarlas. Y que había que entrarles frontalmente.
y que eso tenía costos en términos de violencia, que eran efectos colaterales. Yo me acuerdo perfectamente de una declaración de Genaro García Luna, donde nos decía, y todavía tenemos más años de violencia, porque esa es la dinámica que está generando la manera en que nosotros decidimos confrontar. Bueno, eso lo decían, claro, mientras más el incremento de la violencia era un indicador de que estaban teniendo éxito. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Desmantelar bandas criminales, contener la violencia, contener la incidencia delictiva. Ya no me queda claro, Pepe. Se anunció una estrategia para los 50 municipios más violentos. Así es. La conocemos porque se anunció. No conocemos detalles en qué consiste, qué instrumentos, cuáles son las intervenciones, quiénes son los que participan en esas estrategias o intervenciones de contención de violencia en los 50 municipios más violentos. Entonces, yo de repente siento que vamos a la deriva sin disminuir que hay esfuerzos porque esa situación mejore, pero sí me siento a la deriva y también siento, Pepe, a la sociedad civil un poco retraída. La violencia no nos está afectando. Bueno, ahí tienes el caso, justamente, tú lo citabas hoy en tu texto, sí, sobre el asesinato en la UNAM, que fue francamente de un acostumbramiento, ¿cómo le puedes llamar? Una normalización, un aclimatamiento de la violencia brutal. Pero déjame rápido a presentar a Ángel Fernández del Observatorio Nacional Ciudadano. Ellos también han estado documentando el incremento de la violencia en el primer trimestre de este año, y la pregunta sería, Ángel, ¿tú compartirías el punto de vista de Edna o qué estás viendo, digamos, de las causas que explican esta subida? Y por supuesto, ¿qué está pasando? Si tú sabes, porque Edna dice que no conocemos ni los instrumentos ni las intervenciones de los 50, el último programa, digamos, gubernamental, lo de los 50 municipios más violentos. Así es. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Edna. Buenas tardes. Pues sí, yo coincido totalmente con Edna. No tenemos una clarificación de lo que está sucediendo en términos, por ejemplo, de ese programa en específico. No sabemos cuáles son las acciones preventivas, no sabemos cuáles son sus resultados. En algún momento algunos investigadores han discutido cuáles son los efectos colaterales que hay territorialmente en relación a estos municipios que están interviniendo, si esta violencia también se está dispersando hacia esos municipios en donde también se supone que se intenta intervenir para reducir los homicidios que suceden en esos territorios. Yo no sé hasta qué punto el no conocer lo que está, digamos, cómo se están implementando estas estrategias hoy, esté hablando también, digamos, un cierto desgaste de la sociedad frente a la violencia, ¿no? y por tanto eso, digamos, agudiza un poco la sensación de estamos a la deriva. Pepe, a mí es el dato que más me llama la atención. Por supuesto que me preocupa muchísimo la escalada de violencia, pero el hecho de que se haya normalizado. En el 2011, y en los años alrededor de los picos de violencia en la administración pasada, había mucho reclamo. Yo me acuerdo... Sí, bueno, marchas, manifestaciones, aquella marcha blanca. El movimiento por la paz y la dignidad, la organización de las víctimas, la demanda por el cambio, una demanda muy sentida por un cambio de estrategia, no más sangre. Llamábamos al presidente Calderón el presidente asesino, ¿no? Se le increpaba cuando se presentaba en algún foro internacional, y ahorita nada. Sí. Entonces, siento que nos hemos sedado, que tomamos la pastilla para no sentir. Pero fíjate, incluso eso permaneció durante los primeros años de la actual administración. Estoy pensando, después del segundo año, el caso Ayotzinapa, también tuvimos, claro. Lo increpaban al presidente Peña Nieto, rechazos, repudios por el caso Ayotzinapa, pero eso, no sé si coincidas, también se ha desinflado. Claro, porque no tenemos como la fotografía completa de lo que está sucediendo. Hoy la violencia parece que explota en todas, al ancho y a lo largo del territorio nacional. Hemos perdido de vista, por ejemplo, que Tijuana nuevamente está volviendo a los niveles del 2008, 2009. Monterrey nuevamente también presenta ya niveles muy preocupantes de violencia, de homicidios dolosos. Estas ciudades que eran el ejemplo, el emblema del éxito de la política Calderón en su momento, hoy otra vez están regresando a esos niveles, y son pocas las voces que se han levantado para tratar de evidenciar. Pero la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué pocas voces se han levantado? Yo creo, Pepe, que si en algo fue exitoso esta administración, sí fue en bajarle el perfil. Yo creo que fue muy explícita, muy deliberada
pues esta idea de que el tema de seguridad le bajamos el perfil. El presidente no habla del tema. Bueno, hizo ya un reconocimiento, sí, ¿no? Pero, reconocimiento público del incremento de los índices. Pero en general no era un tema que abordaba. En cambio, el presidente Calderón, un día sí y el otro también, lo tenía, pues era un tema que abordaba. Caballito de batalla. Caballito de batalla, asumía los costos y él se presentaba como responsable, ¿no? Yo creo que también hubo un cambio en los medios de comunicación, en la manera que empezó a comunicar los temas de seguridad desde que arrancó esta administración. Desaparecieron estos conteos, el ejecutómetro, desaparecieron. Violómetro, etcétera. Jaime, las fórmulas parecen pues que se desgastaron o se abandonaron. Por lo pronto, la dirección no es muy clara y en todo caso, ¿cuáles son las perspectivas que estás viendo cuando falta apenas falta todavía un año a la administración, que parece poco, pero no lo es? Mira, Pepe, yo creo que debemos de irnos preparando para la siguiente administración. O sea, pero aguantar año y pico. Pepe, mira, creo que no hicimos las cosas que debimos hacer. No ajustamos como debimos haber ajustado la estrategia de seguridad. Un ejemplo, la política de prevención, que iba a ser un nuevo pivote. Era la diferencia. Era la diferencia. El nuevo enfoque, el énfasis. Pues se abandonó, Pepe, se abandonó. Y nuestro debate... Presupuesto cero, ¿no? Presupuesto, o sea, no es tolerancia cero, sino presupuesto cero. Y nuestros debates ahorita están concentrados en la Ley de Seguridad Interior, en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo que quiere decir que fracasamos en general las capacidades civiles. Que eso no modifica un ápice en la estrategia, al contrario. No modifica nada. Entonces sabemos que los militares a lo mejor podrán contener situaciones de crisis, no van a resolver el problema. Ya nos atoramos en esa discusión, ya no legislamos en materia de reforma policial. Las grandes cosas... Ya no, yo creo que se va a administrar el statu quo tratando de hacer control de daños. O sea, que no hagan demasiadas olas. ¿Aguantamos, Ángel? ¿Año y pico? Pues es que parece ver, no hay otra opción, no hay una propuesta distinta, ¿no? Del propio gobierno. Lo que mencionas es totalmente cierto, ¿no? Seguimos discutiendo estos puntos en donde no hay opciones de prevención, seguimos enfrentando. Y mientras sigamos enfrentando, parece ser que la violencia se nos desborda como un vaso de agua, ¿no? Y eso no va a cansar más a la sociedad, no va a normalizar más. Mira, Pepe, la violencia y los índices delictivos. Yo creo que hemos caído en una situación muy complicada, porque se ha normalizado la violencia en el país. Bueno, y en la región. ¿Y por qué no nos hemos acostumbrado a escuchar argumentos como el siguiente? Si se murió, fue porque estaba en el crimen organizado. Si esa chica amaneció muerta en la UNAM, es porque era drogadicta. Así Entonces yo le llamo... Andaba en malas compañías. Yo le llamo que nos han acostumbrado a asumir que tenemos un cajón de mexicanos prescindibles. Así es. Es muy fácil deshacerte de una responsabilidad cuando dices, estaba en malos pasos. Cuando dices, es parte del crimen organizado y mejor que nos deshagamos de ellos. ¿Y cómo revertir eso, Ángel? O sea, porque digamos que esa es la parte, la insensibilidad quizás es la parte más dramática. Claro. Pues apertura. Yo lo que apuesto es a la apertura, que el propio gobierno se sienta a escuchar a los ciudadanos, aquellos que conocen el campo. El campo no están sucediendo estas cosas, estas situaciones. Mejorar nuestras capacidades institucionales como gobiernos, tienen que desarrollar mejores capacidades, por ejemplo, de registro de análisis de incidencia delictiva, que es un problema gigantesco, ¿no? Que pocas veces se ha comentado, pero es un hueco enorme que hay que subsanar, que tienen que madurar y que para que nos ayude a tener políticas de seguridad mucho más efectivas, políticas de prevención. ¿No sienten que todos estamos teniendo un cierto déficit de ideas? Un cierto déficit de propuestas de cómo entrarle a un fenómeno, Pepe, que por más que tratamos de atorar, no acabamos. Yo creo que no lo acabamos de entender, llevamos 10 años con él, no lo acabamos de entender, y yo quisiera aprovechar para presentar al público una campaña que apenas lanzamos la semana pasada, se llama México sin homicidios. Es parte de una campaña regional, América Latina, que se llama Instinto de Vida, y es un reclamo por la vida, Pepe. Entonces, esta campaña... O sea, lo más básico es defiéndanla. Regresemos a lo básico, a nuestro instinto de vida. Entonces, México sin homicidios tiene dos componentes. Un componente, Pepe, es que estamos invitando, haciendo una convocatoria a especialistas, autoridades, para que podamos definir una estrategia de reducción de homicidios. Lo primero que queremos hacer es poner en el centro de la estrategia, el eje,
la reducción de homicidios, porque esa es la obligación primaria del Estado, Claro, la preservación de la vida. Garantizar la vida. Ya tenemos un primer saque de por donde creemos que puede articularse una estrategia efectiva de reducción de homicidios, queremos enriquecerla, pero tiene otro componente que es de concientización social. Estamos pidiendo 1 minuto de silencio, Pepe, por cada víctima del 2016. Fueron casi 23,000 víctimas. Si sumamos minutos de silencio por cada una de ellas, vamos a tener 16 días de silencio, Pepe. Cuando yo hice el ejercicio, que yo invito al auditorio a sumarse a la iniciativa, el silencio habla. Decía Javier Risco, es un silencio ensordecedor. Es fuertísimo reflexionar sobre lo que este país ha vivido, sobre las heridas abiertas, sobre el dolor, sobre las pérdidas. Tenemos que reparar en ello, Pepe. Y tenemos que reparar el daño, que ese es el otro tema. Imagínate, 16 días de silencio si lo sumas. De puras víctimas del 2016. De 16, y de eso, en esos 16 días, me imagino que poca justicia. Absolutamente, esa es la otra parte. No estamos discutiendo los efectos, pero esto es a largo plazo, las nuevas generaciones que están viviendo en carne viva esta desgracia. No va a ser fácil. No es fácil arreglar el problema ahora, mucho menos, suena mucho más complicado lo que viene para reparar y hacer justicia a aquellas víctimas directas e indirectas de lo que está sucediendo con el A mí me incremento de parece la violencia. fundamental lo que dice. Hay heridas abiertas que hacen que este país, Pepe, se desgrane. Sí hay consecuencias, Pepe, hay consecuencias. Bueno, eso es lo que sí nos dejan claro los últimos 10 años. Hay consecuencias. No son solo estrategias contra el crimen, sino en efecto los daños que puede dejar una estrategia mal empleada o equivocada. Entonces mi mensaje es, necesitamos darle conducción a la política de seguridad y la política contra la violencia, y en el centro debe estar la reducción de homicidios. Esa es la función del Estado, preservar lo más preciado que tenemos, y es vida de jóvenes, de chamacos. Pepe. Bueno, lo estamos viendo incluso en Puebla, ahí niños son los que han estado siendo incluso utilizados como escudos humanos. Y yo creo, Pepe, que si el Estado mexicano empieza a ser efectivo en tener estrategias de reducción de homicidio, en saber investigar, en tener las capacidades para investigar, esclarecerlos, se va a ir generando una plataforma, no solo de capacidades, sino también de recuperación de la confianza. Bueno, y ahí otra de las asignaturas pendientes que ya hablaremos después, pero es nadie en serio se está metiendo a hacer una transformación de las policías. Muchas gracias, Edna Jaime. Al contrario, muchas como gracias. siempre, por haber estado con nosotros. Me da mucho gusto, directora Pepe. de México Evalúa, muchas gracias. Ángel Fernández, Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.